Hace 8 días dijimos que comenzábamos nuestra serie Conociendo al Dios Verdadero. Hace 8 días hicimos una introducción, hoy vamos a comenzar a mirar los atributos de Dios, especialmente aquellos que pertenecen a la esencia de Dios. Voy a tratar de hablar lo más sencillo para que podamos comprender. Esencia son los atributos que pertenecen exclusivamente al ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Naturaleza son los atributos morales o la personalidad de Dios que Dios comparte a sus criaturas. ¿Como cuáles? Digamos, cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, de la naturaleza, estamos hablando que Dios es un ser justo, ¿sí? Y Él quiere que sus hombres, las criaturas que Él ha creado, sean justas. Él es amoroso y Él quiere que nosotros participemos de ese amor y aún lo expresemos los unos a los otros. Pero Él en su esencia es eterno y ningún hombre puede participar de eso, porque eso es algo exclusivo de Dios. Entonces vamos a comenzar a mirar especialmente la esencia del ser de Dios, y eso es un preámbulo cuando entremos a estudiar la Trinidad. Antes de entrar a estudiar la Trinidad vamos a usar frases que para que las entendamos en un momento, por eso vamos a hacer es primero estudiar los atributos de Dios. ¿Por qué abrimos Ezequiel capítulo 28? Ezequiel es el libro, y este pasaje especialmente, donde el Señor descubre el corazón de un querubín que se reveló en los cielos, el corazón de Lucero, de Lucifer. ¿Por qué hablamos de este personaje? Porque cuando tú miras la revelación de Dios para los hombres, Dios desde un comienzo se quiso revelar a los hombres, pero detrás de ese panorama, Dios y el hombre, por los lados venía circulando una serpiente. Y el primer ataque que hace la serpiente es contra la revelación de Dios mismo y contra lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando vamos a hablar de Dios, no solo queremos edificar a los hermanos para que ellos lleguen a conocer realmente al Dios que estamos siguiendo por su Hijo Jesucristo, sino que seguramente vamos a entrar en un terreno donde hay bastantes enemigos, bastantes herejías, bastante falsas doctrinas, bastante falsas religiones. Y directamente el problema de una religión no es si a ti te dicen cómo vestirte, no es si a ti te dicen si guardas el sábado o no guardas el sábado, sino las herejías son aquellos temas que tratan los asuntos esenciales de la fe cristiana. Y el primer asunto esencial es Dios mismo. Entonces tal vez hablamos de ciertas sectas, de ciertos lugares, de ciertas religiones, pero claramente sabemos que detrás de todo eso está la serpiente caminando. Entonces seguramente vamos a hablar de varias cosas, y cuando uno ha estado en medio del conflicto o ha tenido contacto con el error, se da cuenta cuán importante es esta serie. Entonces lo primero que podemos decir es que Satanás tiene una intención, tuvo una intención en su corazón al revelarse. Él quiso hacerse Dios, ¿sí? Por eso fue echado de los cielos, por eso perdió su gloria. Y acá en este pasaje, en el capítulo 28 lo dice, miren, lo dice más adelante en el versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí nos está mostrando el Señor qué pasó un día cuando Él creó a este ser especial, que era aquel ser encargado de la alabanza celestial, uno de los seres angelicales con uno de los más altos rangos en el gobierno de Dios, aún antes de la creación del hombre. Pero mira le dice el Señor a este querubín: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras preciosas de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el problema del corazón de este ser? Mira, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces mira que en el versículo 6 dice una palabra que es lo que resume lo que más adelante se explica. Dice en el 6: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Ese fue el problema de Lucifer, que él quiso poner su corazón y hacerse y ponerse en el lugar de Dios mismo. Entonces cuando tú miras la serpiente como ha trabajado con el hombre, fue lo mismo que él le dijo al hombre. Cuando se encuentra Eva y la serpiente viene caminando muy astutamente, como hoy en día está sucediendo, la serpiente le dice algo a Eva, le dice: el Señor te ha dicho que no comas del árbol del bien y el mal, porque Él sabe que si tú comes serás como Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quería? El veneno que surgió en su corazón se lo quería inyectar al ser humano. Él quiso hacerse Dios y ahora quería engañar a los hombres. ¿Para qué? Para que se hicieran como dioses. Más adelante Pablo dice en Romanos que el hombre, al ver la naturaleza y la creación, lo leímos hace 8 días, no le dio gloria a Dios, sino que se envaneció y su mente fue entenebrecida. ¿Quién estaba detrás de ese oscurecimiento de la mente del hombre? La serpiente. Y mira que la serpiente hace algo terrible. No solo lleva a ella a adorarse como Dios, no solo lleva al hombre a engañarse que es Dios, sino que llega al punto de decirle al hombre que todo es Dios. Eso es lo que nosotros hoy conocemos como panteísmo, que la creación es Dios, que el sol es Dios, que la tierra es Dios, que el agua es Dios. Y eso es mucho más de nosotros de lo que usted se imagina. Si usted mira a nuestros antepasados indígenas, ellos no adoraban al único Dios verdadero. ¿Ellos a quién adoraban? Al sol, al maíz, a la tierra. Eso es lo que dice Pablo. Hay muchos que, si tú miras el pasado, los romanos, los emperadores se creían Dios y buscaban ¿qué? Ser adorados. Entonces es un engaño que ha transcurrido hasta nuestra época. Miren, hermano, nosotros tenemos hoy el problema de la nueva era, que te dice: tú eres Dios. Descubre la divinidad que hay en ti. ¿Eso qué es? La serpiente. Tenemos la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, los mormones que dicen que Adán era Dios. ¿Sí? ¿Qué es eso? La serpiente. Aún tenemos predicadores evangélicos en los púlpitos diciéndole a los hermanos que son dioses. Eso no es la palabra de Dios, eso es la palabra de ¿quién? De la serpiente. Pero entonces hoy lo que vamos a comenzar a mirar es la esencia de Dios para ver quién es Dios y así diferenciarlo de las criaturas como único y verdadero Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que se reveló a Moisés y dijo: yo soy el que soy. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los primeros atributos que hoy quiero que compartamos es la eternidad de Dios, o Dios es eterno. Entonces vamos a ver varios pasajes, vamos a comenzar a ver varios pasajes. El primero que creo que está ahí en lo que acabamos de mencionar, en Éxodo, el pasaje que el Señor se le revela a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer una sinopsis que escribió un hermano acerca de la eternidad de Dios antes de mirar los pasajes. Pongan cuidado, hermanos. Cada frase es importante. En este asunto, decir una palabra más o decir una palabra menos es entrar en el camino de la herejía y del error. Entonces debemos ser, por eso decía al comienzo, que bastante delicados. Uno de los atributos más asombrosos de Dios es la eternidad. Y es uno de los atributos que lo distinguen de la creación, o sea, lo distinguen de cualquier otra criatura.
Cuando estuvimos leyendo Ezequiel, el Señor nos dice, le dice a Satanás, Satanás, ¿te acuerdas el día que yo te creé? ¿En qué lugar te creé? ¿Cómo te creé? Habían testigos. Cuando tú miras la historia de Adán y Eva, el Señor dice, mire, ¿cómo lo creó? ¿En qué día lo creó? ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. En cambio, Dios no fue creado. ¿Sí ves la diferencia? La criatura fue creada en un día, en un tiempo, pero Dios ha existido eternamente. Y eso lo diferencia de cualquier criatura creada. Cuando decimos que solo hay un Dios, el testigo de Jehová te dice esto, mira, existe Dios todopoderoso que es el Padre y un Dios más pequeño que es el Hijo poderoso. ¿Se han escuchado esa palabra? Eso es un error teológico porque solo hay un Dios eterno, ¿sí? No hay un Dios más poderoso y un Dios menos poderoso. Un Dios poderoso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo y el Espíritu. Un Dios menos poderoso la Biblia lo cataloga como un demonio queriéndose pasar en el lugar de Dios. Entonces uno de los atributos que distinguen a Dios de su creación es su eternidad. Él no tiene comienzo y no tiene fin. No había tiempo cuando Él no existía. Él fue el creador del tiempo. ¿Sí estamos entendiendo? Deben poner mucho cuidado, hermano. Este asunto es importante y hay que meditarlo. Mira lo que sigue diciendo el hermano. Y nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesará. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. Él es antes de toda la creación. Por eso nosotros aseguramos que Jesucristo es Dios, porque dice Colosenses, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces dicen los testigos de Jehová, pues si ve, el primogénito de toda creación. Él fue el primer creado. Pero no sigue, el versículo sigue, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios como Dios es antes a cualquier criatura o creación. ¿Sí estamos entendiendo? Y una de las características que diferencia el ser de Dios del hombre es eso, que Él es antes de todas las cosas y después. Por eso la Biblia tú encuentras esa frase que dice, Él es el primero y el último, el alfa y la omega. ¿Sí? Entonces mira lo que sigue diciendo nuestro hermano. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo y nunca cambiando. Miren, hermanos, ninguna persona o cosa creada comparte ese atributo. Esto es algo que exclusivo de Dios. No hay tal cosa, porque por eso les digo que nosotros vemos la serpiente caminando por muchos lados. Un día yo me encontré a dos misioneros mormones. Entonces comenzamos a hablar. Entonces me sorprendió porque yo no conocía nada de los mormones, ni había leído su doctrina, ni tenía conocimiento de ellos. Pensaba que eran cristianos. Pero no todo el que hoy en día te dice que es cristiano, es cristiano. ¿Qué hace el cristiano verdadero? El conocimiento y la revelación que él tiene de Dios por Jesucristo. ¿Sí? Entonces comienza este muchacho a hablarme y es que aún la simple razón te puede llegar a una conclusión. Entonces comenzamos a hablar, entonces comienza él a decirme que no, que él era misionero mormón y que él había venido a este mundo con una misión. Entonces yo lo miré y dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo existía con Dios desde antes. Mira la locura. Entonces le dije yo, sí, ¿cómo es Dios? No, pues muy bonito. Mira, mentiroso. Y entonces, ¿cómo es el paraíso? No, pues imagínate. Y comenzó a describírmelo como si fuera algo real. ¿Qué es eso, hermanos? El engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿dónde fuimos creados? En el vientre de nuestra madre. Nosotros no existíamos antes.
¿Quién existía eternamente? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de todas las... Eso es algo de Dios, ni siquiera Satanás, hermano. Acabamos de leer el pasaje de Satanás, ¿no? ¿Qué día? ¿Cómo fue creado? Hasta cómo le puso, como cuando tú pones a un niño en una cuna y le pones el pañal y la primera muda. ¿Tú te acuerdas del niño, sí? Así le dijo el Señor a Satanás, mira, así te vestí. ¿Sí? De piedras, de ónice, de esmeralda, de zafiro. Ese fue tu vestido. ¿Por qué el Señor le está recordando eso? Le está diciendo, Satanás, tú eres un ser creado y yo soy Dios. ¿Pero qué viene a decirte la serpiente? No, tú eres Dios. Qué engaño, ¿no, hermanos? Y ahora seguimos leyendo. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. ¿Sí? Tú hoy naces, comienzas a crecer, llegas a la edad de 30 años y ahí comienzas otra vez ¿a qué? A menguar. Tu cuerpo, tu salud, tu estado físico, comienza ¿a qué? A decaer. Eso es el hombre. Dios no, hermano. Dios no crece. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Dios no crece en sabiduría. Dios no madura. Él es para siempre. ¿Sí? Mira lo que sigue. Dice, nosotros fuimos causados por Él. O sea, hubo un ser que por su voluntad llegó a crearnos. Pero Él no fue causado por alguien. Entonces llega un niño, porque esas preguntas a veces las hacen los niños. Bueno, entonces, ¿cuál es el papá de Dios? La mamá de Dios. ¿Sí? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? ¿Cuál es el papá y la mamá de Dios? Miren, hermanos, nosotros creemos que Dios es como nosotros, que tenemos papá y mamá porque somos ¿qué? Hombres. Dios es Dios y la característica de su ser es que Él no fue creado, sino que Él es Dios eternamente. O sea, no tuvo comienzo. ¿Sí? Mira, ahora sí vamos a leer el pasaje ahí en Isaías 50. Isaías 50, en Éxodo 3:18. Mira cómo el Señor le habla a Moisés. Éxodo 3:14. Veámoslo desde el 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque a veces tú le dices, Dios te bendiga, Dios te bendiga, o podemos cantar una canción para Dios. Miren, hermano, hoy en día el satanismo le llama a Lucifer Dios. La nueva era le llama a Dios a cualquier cosa. ¿Sí? El mormón le llama a Dios a un ser totalmente diferente al Dios de nuestra Biblia. ¿Sabe qué dice el mormón, hermano? Que Dios es un ser que habita en varios mundos y tiene muchas mujeres y se deleita sexualmente con esas mujeres, y de cada relación sexual que Dios tiene en esos planetas nace un hijo aquí en la tierra. ¡Wow! ¡Qué blasfemia! Ese es el Dios que ellos siguen. Entonces, que tú digas que crees en Dios no te hace conocer al Dios verdadero. Moisés dijo: Señor, sí, el Dios de Abraham y Isaac, pero ¿qué les digo a ellos? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces el Señor le responde: mira, Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Yahvé o Jehová, o el yo soy el que soy. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Moisés, yo soy el que soy. Yo he sido eternamente. Yo soy el único, Moisés. No hay otro Dios. Los demás dioses, ¿qué son? Ídolos. Y detrás del ídolo, ¿qué hay? Demonios. Que igual que Satanás, siguieron el camino de su padre espiritual. ¿Qué? Quererse hacer como dioses. Buscar ser adorados. Miren, hermanos, detrás de todo lo que nosotros conocemos como idolatría hay un demonio.
Hay un demonio. Como les hemos dicho, cuando tú prendes una vela, no se lo prendes a una imagen, se lo prendes a una entidad espiritual que está detrás de eso. ¿Sí? Cuando tú le ofreces comida a algo, ¿a quién se lo estás haciendo? Entonces el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy. Es una manera de decir, eternamente he sido. Nunca fui creado. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? El único, el creador de los cielos y de la tierra. Isaías 40, mira, vamos a leer varios pasajes rápidos que nos hablan de la eternidad de Dios. Isaías 40, versículo 28. Mira cómo el Señor le dice a sus siervos. Y esto es bastante importante, hermano, para nuestra vida. Por eso yo les decía que este tema de trascender a nuestra vida. Mira que siempre el Señor se revelaba al ver la pobreza y la escasez de sus siervos. Le decía, mira, Isaías, y comenzaba a hablarle. Pero nunca Dios quiso engrandecer al hombre, sino que la grandeza del hombre fuera, ¿quién? Él mismo. ¿Sí me hice entender? Mira cómo le dice desde el 27, Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Entonces tú comienzas, ay Señor, si viste lo que me pasó hoy. Como si Dios no conociera tu hoy, tu mañana y tu futuro en 1000 años. Es Dios. Miren, un hermano quiso comparar la eternidad y dijo, para que las personas entendieran, mira, es como si tú tienes una hoja infinitamente grande, ¿sí? Y el tiempo para Dios es como si tú hicieras una raya en esa hoja. Dios hace, mira la hoja así. Miren, ¿quién es capaz de decirle aún al mismo Satanás, Satanás, tú vas a engañar a las naciones, le doy 7 años a tu hijo unigénito, el anticristo? Después de estos 7 años, ¿sabes qué voy a hacer? Ato al anticristo y lo meto en el lago de fuego. Ato al falso profeta y lo meto en el lago de fuego. A ti te ato 1000 años. Después de los 1000 años tú vas a salir y vas a engañar a las naciones. Después de engañar a las naciones yo voy a juzgarte y te voy a echar al lago de fuego eternamente. ¿Quién puede decir eso sino alguien que lo ha visto? ¿Quién es Dios? Aquel que pasa por el tiempo, ¿sí? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el tiempo Él lo mira así, hermanos. ¿Sí? Entonces Jacob dice, Señor, mira lo que me está pasando, no entiendo. Entonces ahí viene la respuesta del Señor, porque a veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que nos sorprende nuestras pruebas, la situación de la iglesia, los conflictos en el mundo. Hermanos, es Dios. Amén. Nunca ha perdido el control. Siempre está por encima de todas las cosas. Mira cómo le dice a Jacob. No has sabido, o sea, parece que a Jacob no le habían dado el estudio, el conocimiento de Dios. No has oído que el Dios eterno es Jehová. Mira qué frase, ¿no? A veces nos ahogamos, pero no sabemos que el Dios que estamos siguiendo es eterno. No tiene comienzo, no tienes que enseñarle. A veces nosotros creemos que debemos orarle a Dios porque Él no sabe las cosas. Ay, hermano. Es Dios. Es Dios. Eterno y para siempre. ¿Sí? Y dice, el cual creó los confines de la tierra, mira, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jacob? Jacob, no te olvides quién soy yo. No te olvides quién soy yo. Vamos a leer otro pasaje, hermanos. Job 36, 26. Mira lo que se dice en el libro de Job de Dios, hermano. Vamos a leerlo desde el versículo 24. 36, 24. Y dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. O sea, ¿cuál es la obra que contemplan los hombres? Lo que decía Pablo en Romanos 2. ¿Qué? Los cielos y las cosas visibles creadas por él dan, ¿qué? Testimonio de su poder. Pero hermanos,
esa impresión que nos da la naturaleza de Dios mismo no llega a contemplar a Dios en su plenitud, ¿sí? Dios va mucho más de la creación. Dios es un Dios trascendente, o sea, que trasciende todas las cosas creadas. Por eso la idolatría es pecado delante de Dios, porque como algo que surge en la imaginación del hombre y se lleva a un muñeco o a lo que sea, va a poder expresar al Dios que no tiene comienzo ni fin de días, ¿sí? Mira lo que dice más adelante: los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. O sea, el hombre ve la creación, pero mira lo que dice en el 26: he aquí, Dios es grande. Amén. Esa palabra es preciosa. Dios es grande. Dios no es como nosotros. ¿En qué año naciste tú? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Sí? Todos tenemos nuestro día de nacimiento, pero mira lo que se dice de Dios mismo: ni se puede seguir la huella de sus años. De Dios no podemos, a Dios no le podemos celebrar el cumpleaños, hermano. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Eso es algo de Dios, precioso, grande, hermano, diferente a cualquier criatura. Mira lo terrible que puede llegar a causar la nueva era en un hombre, que el hombre se llegue a creer Dios, cuando delante de Dios no pasa de ser un renacuajo, que se formó en el vientre de una mujer, nació, creció, pero algún día envejece y muere. Si ven la contradicción total, aún el mismo Satanás, hermano, ¿cómo se va a poner en el lugar de Dios, viendo que Él había sido creado, que todo lo que Él tenía, Dios se lo había dado? Porque nada tenemos que no hayamos recibido, ¿sí? Todas las cosas provienen de Él, y Él es antes de todas las cosas. Dios es eterno. Maravilloso ese atributo, hermanos. Otro pasaje, Salmo 90, versículo 2 y 4. Un hermano decía que cualquier persona que compone una canción, en vez de decir cuán enamorada, cuán sentimental es delante de Dios, tú miras los salmos, son los pasajes que más hablan del ser de Dios, los atributos de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, ¿sí? ¿Quién es nuestro Dios? Mira lo que decía el salmista en el Salmo 90, verso 2. Vamos a leerlo desde el 1. Salmo de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no deja de ser Dios, hermano. Miren, el Dios que se le apareció a Moisés es el mismo Dios que se le reveló a los profetas. Es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios de los apóstoles. Es el mismo Dios de la iglesia primitiva. Es el mismo Dios de la reforma. Y es el mismo Dios que hemos creído. Él no cambia. Él es el mismo. Todo lo que Él dicho, todas sus promesas, toda su palabra permanece porque ha salido de Él. Él no cambia, hermano. Si Él dijo, yo soy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿qué debe hacer el creyente? Creerlo, porque Él es Dios de generación en generación. Hoy si tú te acercas con un cristiano y te dicen, no, pero es que esos pasajes de la Biblia, no, pero es que eso era para la iglesia primitiva. Hermano, tu gloria perece, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Él es el mismo, dice el de Hebreos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. ¿Quiénes cambian, hermano? Nosotros. Y cambiamos las cosas, pero Él es el mismo. Bendito por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¡Qué cosa maravillosa! Último pasaje, hermano. Deuteronomio 33, versículo 27. Ahora estamos mirando uno de los primeros atributos de la esencia del ser de Dios. Dios es eterno.
Deuteronomio capítulo 33. El Señor le decía a su pueblo Israel, mire, gloríense en conocerme, gloríense en entenderme. Nosotros vamos a llegar y estamos pisando un tiempo, hermanos, que dice que se va a levantar un inicuo, ¿sí? El anticristo. ¿Sabes qué dice este hombre? Dice que él se va a levantar contra todo lo que sea Dios. Y va a engañar, hermanos, a muchos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Este me parece precioso, que habla de la protección de Dios para su pueblo. Versículo 26, vamos a ver para ver el contexto. Dice: no hay Dios como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos, mira esta frase, para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. ¿Qué frase, hermano? Mira, las pruebas que nosotros pasamos son pruebas temporales, ¿sí? El Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis: vas a pasar por una tribulación de 10 días. Esmirna. La iglesia de Esmirna es ese tiempo profético de la iglesia primitiva que fue mártir. ¿Saben cuántos fueron esos 10 días? En el tiempo de la historia de la iglesia fueron las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano. Más de 100 años. Hermano, y para el Señor son 10 días. ¿Sabes qué dice Pablo? Esta leve tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es un periodo de tiempo que el Señor le permite a cada uno de sus hijos, porque todos debemos ser, ¿qué? Probados. En diversas pruebas. Unos salud, otros económica, otros la familia, otros la iglesia, otro el trabajo. Bueno, muchas pruebas, ¿sí? Pero el Señor dice: yo soy el eterno, o sea, el tiempo no me supera a mí. Yo estoy acá, yo estoy acá. Pon mi mirada en mis cosas. ¿Sí? Pon mi mirada en mis cosas. Pon mi mirada en mi Hijo. Él comenzó la fe y la terminó. Él está en la gloria. Él pasó por las cosas que tú pasas. Él vivió lo que tú vives. Pero ¿sabes qué? Venció. Porque su mirada estaba, ¿qué? Puesta en los cielos. En un reino eterno preparado para sus hijos. ¿Quién es nuestro refugio? Aquel que es eterno. ¿Sí? Dios es eterno. Mira lo que dice un hermano de esto. Dios habita en la eternidad, pero el tiempo habita en Dios. Él ya ha vivido todos nuestros mañanas, así como ha vivido todos nuestros ayeres. Aquí nos podría ayudar una ilustración del hermano C.S. Lewis, ya se la dije, la del papelito. Entonces vamos a saltar. Mira lo que dice: que Dios aparezca en el principio para nosotros es fácil entenderlo, ¿cierto? Pero que Dios aparezca en el principio de las cosas y en el fin, eso como que es más difícil de entender, ¿no? Mira lo que dice nuestro hermano: pero que aparezca al principio y también al final de los tiempos de manera simultánea es algo difícil para nosotros. Pero miren, hermanos, nosotros conocemos el tiempo a través de una sucesión de acontecimientos. Es la forma en que damos razón de los cambios consecutivos del universo. Los cambios no se producen todos de golpe, sino es una sucesión, hecho tras hecho, ¿sí? Y es la relación del antes con el después, lo que nos muestra la idea que nosotros tenemos del tiempo. Nosotros esperamos que el sol se mueva, nosotros esperamos que el reloj gire, ¿sí? Eso hace parte ¿de quién? De nosotros como criaturas, no de Dios. Acuérdense de quién estamos hablando. Él es eterno, mira lo que él dice. Pero Dios no está obligado a esperar. Para Él todo lo que va a suceder ya sucedió. Imagínate. Eso coge la mente y ¿qué? Colapsa. Porque nuestra mente es así de pequeña. Una vez estaba este hermano Agustín de Hipona, y él piensa y medita en Dios y en los atributos de Dios, y estaba al lado de una playa y había un niño que estaba haciendo como un huequito en la playa, y el niño: échele agua del mar al huequito, y échele agua del mar al huequito.
Entonces él le dice, ¿qué haces? Le dijo el hermano Agustín al niño. El niño le dijo, no, pues tratando de llenar el hueco con el mar. Meto el mar. Sí, con la agua del mar. Entonces le dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y él dice que posiblemente era un ángel, porque el niño le levantó y le dijo, es lo mismo que tú estás haciendo, querer llenar con tu mente a Dios. Dios, hermano, es eterno, es infinito. Traspasa esto, hermano, traspasa nuestra pequeñez. Pero eso lo hace más precioso porque Él, siendo Dios de pura voluntad y amor, nos quiso crear, nos quiso salvar, nos dice que somos sus hijos y ahora usa hombres débiles, frágiles, con problemas para Él llevar a cabo su propósito. ¿No le parece precioso? Amén. Que Él, siendo quien es, se rebaje, hermano. ¿Sabes? Que Él dice que cuando Él mira los cielos y la tierra, tiene que inclinarse, porque es Dios. Y siendo Dios, escoge a estos, que le llama, ¿sabe cómo le llama el Señor a Jacob? Gusano. Y nosotros a veces, tú mira, le pasó a Pablo en Hechos. Iba Pablo caminando con Bernabé, creo que era. Entonces predicaron en Listra, me parece. Y Pablo predicó y había un cojo, me parece. Y mientras él predicaba, le dijo al cojo, párate y anda. Y el pie como que estaba así, se sanó a la vista de todos. ¿Sabes qué comenzaron estos hombres a hacer? A adorar a Pablo y a Pedro. Y a Bernabé, creo que era, no sé si era Bernabé o Silas. ¿Sabes qué tuvo que hacer Pablo? Se quitó la camisa y le dijo, mire, somos hombres. Y hoy en día cualquier hermano que medio predica bien, que profetiza, que hace milagros, lo queremos endiosar. Nos olvidamos que son ¿qué? Hombres. Débiles. Hombres. Que por gracia Dios escogió y usa. Pero no dejan de ser hombres. Sí, no es como están predicando ahora el movimiento de fe en Estados Unidos con Benny Hinn y todo eso, que somos dioses. Es un engaño la serpiente. Recuerden que quién fue la que le dijo a Adán en el Edén, seréis como dioses. No fue Dios. ¿Quién fue? La serpiente. ¿Sí? El único ser eterno es Dios. De resto, toda la creación se caracteriza por ser creada. Mire lo que dice Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Isaías. Él ve juntamente el final con el principio, hermano. Es nuestro Dios. Otro atributo que caracteriza el ser de Dios es que Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nadie. Él eternamente existió. Sí, porque nosotros a veces volvemos el evangelio romántico, pero a veces hasta hablas hereje, hermanos. Mira lo que dice el hermano. Una de las verdades que más nos infunde humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Sí, nosotros necesitamos hasta los unos de nosotros, así no nos gustemos. Necesitamos al panadero para el desayuno, al carnicero para el almuerzo, al campesino que siembra y cosecha y nos trae, al camión que trae la comida. Necesitamos de todo, hermano. Necesitamos de los árboles para respirar, necesitamos del agua para vivir, necesitamos de todo, hermano. ¿Sí o no? Dios no. Dios es antes de todas las cosas. Mira lo que dice, su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo, porque a veces creemos que si el pecador no se convierte, Dios no va a poder dormir. Mira, hermano, Dios no necesita de hombre. Si el Dios involucra al hombre es por puro amor, no por necesidad, por gracia. ¿Sí? Es la gracia. Nadie merecía. Dios no necesitaba de nosotros. Pero Él con todo su amor nos llamó. Se hizo hombre, hermano. Cuando tú estudias los atributos de Dios, tú encuentras que la obra de Cristo fue algo maravilloso. Imagínate, siendo eterno, se hizo hombre. Sufrió como hombre. Fue a la cruz sin necesitar.
Él decía, Padre, glorifícame. No de ahora en adelante, no, con aquella gloria que tuve desde antes. Sí, antes de Apocalipsis 5 que se dice, digno es el Cordero porque fue inmolado, antes se dice, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. O sea, la misma creación ya le da a Dios todo el derecho de ser alabado y exaltado. Dios no necesita de nadie, no depende de ninguno de nosotros. Él es el único, por eso es esencia, porque es el atributo que solo le pertenece a Dios. Él es el único ser que verdaderamente es autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Nosotros queremos ser independientes, ¿sí? Pero siempre dependemos de todo. Miren, hermanos, yo conozco una persona, le faltó una vitamina en el cerebro, una vitamina, y su mente colapsó. ¿Sí? Una vitamina, hermanos. Tu cuerpo, hermanos, tu cuerpo es algo precioso, pero se le quita una parte y se descompensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos Dios. Ahí es donde tú le dices a la serpiente, ¿cómo se te ocurre decir que somos dioses? ¿Cierto? Al mormón. ¿Cómo se le ocurre decir que Adán era Dios? La masonería, la nueva era. Bueno, tantos engaños que hoy en día la serpiente tiene. Dice, todos los demás seres reciben su vida y bienestar de Dios, pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en Él mismo. A Dios no le falta nada, no tiene necesidad y no depende de nadie. ¿Sí? Enseñar o aún sugerir que Dios hizo al hombre porque se sentía solo o incompleto es algo absurdo y blasfemo. ¿Sí lo entendieron? Lo vuelvo a leer. Vamos a volverlo a leer, dice. Enseñar o sugerir que Dios hizo al hombre porque se sentía solo o incompleto es absurdo y blasfemo teológicamente. ¿Sí? A veces el evangelista se para. ¡Por favor! ¡Dios te necesita! Eso es herejía, hermanos. Dios no necesita del hombre. Dios quiere incluir al hombre por amor, que es diferente, que es parte de su naturaleza. Él quiere darse, pero no porque necesita. ¿Sí ven la diferencia? Miren esto. La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, sino el resultado de su plenitud y de su abundancia. ¡Qué frase, hermano! Él no creó porque necesitara, Él creó para poder expresar su amor, su gracia, para darse a conocer. ¡Qué cosas!, ¿no? Enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su voluntad es igualmente absurdo. Él no creó porque tenía una necesidad, sino porque Él deseaba revelar su superabundancia, gracia, perfección, gloria y bondad. Vamos a leer un pasaje de ese atributo. Hechos capítulo 17. Aclaro que no traje ni la mitad de los versículos, hermano, porque se nos alargaba mucho la enseñanza, ¿sí? Apenas escogimos algunos que muestran estos atributos. En Hechos, cuando Pablo habla a los atenienses, él habla de esto. Hechos capítulo 17. A veces nosotros cogemos a Dios, hermano, y lo enclaustramos a un lugar. Miren lo que Pablo le dice a los atenienses, que habían hecho templos para todos los dioses. Habían hecho tantos ídolos que hicieron un templo y pusieron una placa al Dios que no conocemos. ¿Se acuerdan que ese pasaje lo leímos hace 8 días? Mira lo que dice Pablo ahí en el capítulo 17. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mira esto, hermano, no lo enclaustres en una casa, en un lugar. No habita en templos hechos por manos humanas. Y no solo eso, hermano, mira, ni es honrado por manos de hombres,
qué cosa, ¿no? Mira lo que sigue diciendo Pablo. Como si necesitase de algo. Ay, hermano, a veces nosotros hablamos de un Dios, que el Señor me perdone, que no parece Dios, sino parece un mendigo, hermanos. Dios no necesita ni de la obra de nuestras manos, hermano. A veces creemos, ay, hermanos, que si ese hermano se va, se acaba la obra de Dios. Lleva 20 siglos y no se acaba, hermano. Con herejías, con personas blasfemas, personas que apostataron, personas que se levantaron, personas que han odiado a los cristianos, la palabra de la manera que usted no se imagina, hermano. Los perseguían. Y miren, la obra del Señor, ¿qué? Sigue. Porque es que la obra de Dios. ¿Y eso qué hace? Nos trae descanso. Ay, Señor, yo te doy gracias porque no es mi obra. No es lo que yo puedo hacer con mis manos, porque estas manos se cansan y desfallecen, sino es tu obra, Señor. Y lo que tú dijiste de un comienzo lo vas a cumplir, porque tú eres Dios por los siglos de los siglos. ¿No les parece eso algo tremendo? Sí, el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo va a tener fe si no se le predica a Dios mismo? ¿Sí me van a entender? Tú vas a lugares donde se te habla de todo. Miren, hermanos, el problema no es que tú diezmes o no diezmes, pero el problema es que cuando tú vas un año a una congregación y te hablan 1 hora diaria cada domingo del diezmo, ahí ya es un problema. Porque el centro de nosotros no es eso, el centro de la iglesia es Dios y su Hijo Jesucristo. Él predicado, Él siendo enseñado, los hombres conociendo a Dios, creyéndole, siguiéndole, amándole, dándolo todo por Él, pero necesitamos conocerle, ¿no creen? Amén. Miren lo que dice Pablo, como si necesitase de algo, al contrario, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sí, Él es que autosuficiente, y no solo autosuficiente, Él es sustentador de su creación. Una vez un hermano dijo, mira, ¿sabes cuánto dinero? Ni siquiera las personas más ricas de este mundo tendrían todo el dinero para alimentar las aves de los cielos, y Dios las alimenta. Así es. ¿Sabes qué dice? Cuando se venden 1 por 1000 y 3 por 5000, yo sé. ¿Sí han leído sus pasajes? Él es sustentador. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios, Jehová en los ejércitos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Qué cosa preciosa, ¿no? Terminemos el pasaje. Y todas las cosas. Mira lo que dice el hermano, mira cómo complementa. Una manera elemental pero correcta de pensar en Dios, porque es que a veces nosotros tenemos una mente reprobada, hermano. Y nosotros debemos renovar nuestro entendimiento por la palabra. Una manera de pensar correcta de Dios es como aquel que contiene todo. Él, que da todo cuanto es dado. O sea, todo lo que tenemos es ¿qué? Obra de Dios. Mire, ningún hombre es creador, hermano. Que yo creé esto, no lo creaste. Tomaste algo hecho. Y de eso hecho hiciste algo. Diseñaste algo, ¿sí? Pero todo nos fue dado. ¿Sí? Tú dices, mira, creó ese cuadro. No creó el cuadro. Cogieron un árbol, lo cortaron, sacaron la madera. O sea, todo ya estaba hecho. Lo que hizo el hombre fue transformar. Pero todo proviene de Dios. A veces nosotros vemos un cantante. Ay, cómo canta bonito. El Señor le dio la voz. A otros los hizo mudos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero nosotros queremos hacer el Dios del pop, el Dios de no sé qué, endiosar cualquiera. Hoy tú ves un chiquitico argentino que juega fútbol bien, el Dios del fútbol. Todo lo queremos hacer dioses, hermano. Vivimos en una sociedad idólatra. Antes adoraban ídolos, hoy adoramos cantantes, actores, músicos, deportistas, porque la idolatría es la corrupción del hombre inspirada por Satanás.
Todo lo que le quite el lugar a Dios, a su Hijo Jesucristo, es idolatría. Admitir que Dios necesita algo es admitir que tenemos un Dios incompleto, insuficiente. ¿Sí? Cosa terrible, ¿no? Necesidad es una palabra de la criatura. ¿Sí? No de Dios, ni se puede referir a Dios en ningún aspecto. Dios tiene una relación voluntaria con todo aquello que Él ha hecho, pero no tiene una relación necesaria con nada fuera de sí mismo. ¿Sí lo entendimos? ¿O lo repetimos? Dios tiene una relación voluntaria con todo aquello que Él ha hecho. O sea, Él crea y se involucra con lo que Él creó. ¿Sí? Hasta ahí va. Pero no tiene una relación necesaria, o sea, no necesita lo que creó. ¿Sí? Con nada fuera de sí mismo. Su interés en sus criaturas surge de su buena voluntad. ¿Sí? Claro que sí. No de ninguna necesidad que puedan cubrir esas criaturas, ni de ninguna perfección que ellas le puedan aportar a Él. Él es perfecto en sí mismo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Dios es eterno, Dios es autosuficiente. Y lo último que vamos a compartir, Dios es inmutable. Vamos a leer dos pasajes, hermano. Salmo 102. La inmutabilidad de Dios. Salmo 102. Voy a leer la primera descripción. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Significa que Él nunca cambia. ¿Sí? Él es inmutable, Él no cambia, Él no muda. En sus atributos o consejos, Dios no crece, hermano. Dios no evoluciona o mejora. ¿Por qué? Porque Él ya es perfecto en sí mismo. ¿Sí? Eso es inmutabilidad. Él no puede disminuir ni deteriorarse o retroceder, porque no más sería Dios. Es como la Tierra tiene la segunda ley de la termodinámica, que dice que todas las cosas se degeneran. Tú lo ves en la naturaleza, como ya las cosas están, el planeta está aburrido de nosotros, hermano, ¿sí? Y es más, el Señor dijo, cielo nuevo y tierra nueva, esa es la promesa. Pero Dios no, Dios es el mismo. Él no cambia, Él no pasa. ¿Sí? Mira lo que dice. Dios no crece, Dios no evoluciona, no mejora porque ya es perfecto. Él no puede disminuir o deteriorarse. Él ha sido siempre y será para siempre. Ahora sí le vamos a empezar desde el versículo 25. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Pero mira esta frase. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Mira, los cielos y la tierra, ¿sabes con qué los compara el Señor? Como con una camisa que tú te pones y al año ya toca botarla porque está vieja. Pero Él no. ¿Él qué es? Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eso es inmutabilidad. Dios permanece para siempre. Otro pasaje, Santiago 1. Creo que ahorita lo dijimos de memoria, pero lo vamos a leer. Santiago 1, versículo 17. Vamos a leerlo del 16. Amados hermanos míos, no erréis, porque a veces uno se puede equivocar, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo que tenemos bueno en nosotros lo hemos recibido por gracia. Me parece impresionante ese pasaje de 1, 16 y 17 de Santiago. Me parece ese pasaje impresionante de la época de Esdras y Nehemías, cuando ellos reconstruyeron el templo. Los ancianos comenzaron a decir unas cosas.
Y uno debe aprender a escuchar lo que dicen los ancianos, las personas que han madurado. ¿Saben qué decían? Daban voces y decían, gracia, gracia, gracia. Decían solo eso. ¿Qué es la gracia, hermano? Un regalo inmerecido. Cuando tú te levantas, hermano, y sientes ese impulso por orar, eso es gracia. Eso es Dios impulsándote a buscarlo. Cuando tú te levantas y sientes deseo de escuchar la palabra, eso es gracia. Cuando tú tienes ganas de reunirte, eso es gracia. Cuando tú tienes gracia para hablar, capacidad para hablar, para predicar, para cantar, para servir, para cualquier cosa, que es gracia. Es algo que Dios te dio, hermano. Eso nos libra del orgullo. Porque ¿saben cómo leímos con Satanás? Por sus muchas contrataciones se enorgulleció. Hoy tú sales un pastor o cualquier persona a hablar, no, es que me invitaron a tal lado, fui a tal lado, fui a tal lado, fui a tal lado, fui a tal lado. Como que entre más habla, como que más crece. Un verdadero hombre de Dios, entre más crece, como el trigo, hermano. El trigo se diferencia en la cizaña, que el trigo tiene fruto. Y el trigo, cuando tiene fruto, ¿sabe qué hace, hermano? Se inclina. La cizaña no, la cizaña es como Satanás. Todo proviene de Dios. Mira lo que dice: del Padre de las luces. Y ahora viene inmutabilidad, en el cual no hay mudanza. Él no cambia. Nosotros tenemos jornadas, ¿cierto? Aún en la vida cristiana. Juan dice hijitos a los niños. También le habla a los jóvenes, hasta a los ancianos. Pero Dios es el mismo. Él no cambia, Él no madura. ¿Por qué? Porque Él es Dios, inmutable. Y dice, ni sombra, o sea, ni una apariencia de ¿qué? De variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, hermano. Entonces, hoy apenas vimos los primeros atributos de la esencia de Dios. Quiero que lo recordemos. Dios es eterno. Dios es autosuficiente. Dios es inmutable. Eso es característica exclusiva de Dios, o sea, la esencia divina. Pues vamos a dejarlos hasta ahí hoy para no atragantarnos tanto. Pero ahí vamos, paso a paso, conociendo un poco más del Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos permites, Señor. Ábrenos los ojos, Señor. Danos espíritu de revelación y de conocimiento de tu nombre, de tu gloria, de tu poder, de quién eres, Señor. Que nosotros podamos ser como ese pueblo que dice Daniel, que el pueblo que conoce a su Dios, Señor, se esforzará. Ayúdanos a esforzarnos en ti, en tu gracia, en conocerte, en entenderte. Danos gracia y sabiduría para ser testigos tuyos a toda la tierra, Señor. Testigos de la verdad, testigos de tu nombre, testigos de tu palabra, Señor, sí, que vive y permanece para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, porque cada vez este mundo está más en tinieblas, en corrupción y en maldad. Pero tú dijiste por tu profeta, sobre vosotros haréis resplandecer mi luz. Haz resplandecer tu luz sobre nosotros. Haz resplandecer tu luz en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras circunstancias, Señor. Que volvamos nuestra mirada a ti, Señor. Recuerda tu palabra, Señor, aquellos momentos de angustia, de dolor o de prueba, Señor, para que podamos anclar nuestro alma, Señor, a tu palabra, Señor, que es fiel, que es verdadera, Señor. Te damos gracias porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo. Podemos confiar en ti, Señor. Sabemos que nunca, porque es tu carácter,
Nunca vas a dejar de ser fiel, Señor. Aunque nosotros a veces caigamos y seamos infieles. Tú eres el mismo, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Tú eres Dios, bendito por los siglos de los siglos. Señor. Prepáranos, Señor. Prepáranos para la guerra, Señor. Prepáranos para ir a la batalla en tu nombre, Señor. Y poder denunciar todas las artimañas del error, Señor. Todos los engaños de la serpiente, Señor. Danos luz y gracia, Señor, para combatir la batalla por la fe, Señor. La fe que tú una vez nos diste por los santos apóstoles y profetas de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor Jesús.